Nada de lo que plantearon Marsilio de Padua ni Guillermo de Ockham le sirvió a Luis de Baviera cuando una tarde salió a cazar y terminó siendo asesinado por un oso. Así que ahí se acabó su imperio. Eh, Creo que en 1347, una cosa así. ¿Sí? Si era tan listos, ¿cómo no le, cómo no le anticiparon? Eh, Muere Luis de Baviera y uno dice, acá arranca de vuelta el conflicto sucesorio con la intervención de Francia, del papado, bueno. Quien sucede a Luis de Baviera es Carlos IV y dice, bueno, yo me voy a ahorrar todo este expediente tremendo de la disputa sucesoria, vamos a entendernos con el papado de Aviñón y bueno, y listo. Entonces, ahí hay digamos, en Enrique IV una actitud, digamos, más conservadora respecto del reino francés y del papado de Aviñón, que entre otras cosas implica que el Sacro Imperio Romano Germánico resigna la aspiración universalista, digamos, en gran medida hay una idea de, bueno, el rey francés en Francia, el papado en Aviñón y el Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, no es, digamos, el imperio de toda la cristiandad latina, digamos, tiene una eminencia, una preeminencia, una jerarquía, pero en todo caso las aspiraciones universalistas del Sacro Imperio Romano Germánico parecen bastante más moderadas, digamos, ¿no? Entonces hay como un mayor entendimiento con el papado de Aviñón, y lo que logra Carlos IV es, mediante un texto que se llama, un documento, se llama la Bula de Oro, se da conocida como la Bula de Oro, a poco de asumir, bueno, un par de años, ¿no? En 1557, 56, perdón, emite esta Bula de Oro que establece el sistema electoral del emperador, del Sacro Imperio Romano Germánico. A partir de esta Bula de Oro, del año 1356, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es elegido por un colegio electoral integrado por príncipes electores, eh, sin intervención del papado. O sea, en ese colegio no interviene el papado, los títulos del emperador no tienen que ser examinados por el papado, ¿sí? Se establece el sistema de elección del Sacro Emperador Romano Germánico en términos laicos, digamos, y al mismo tiempo de un imperio que resigna sus pretensiones universalistas sobre el conjunto de la cristiandad latina. ¿Sí? O sea, el Sacro Imperio Romano Germánico se terminará pareciendo cada vez más a un reino como otros reinos, digamos, dentro del territorio europeo, digamos, ¿no? Eh, Ahora bien, el, el, el conflicto sigue, digamos, por el lado del papado de Aviñón. Ahí, bueno, vimos que son más de 60 años del papado de Aviñón, un papado que genera el resentimiento de aquellos que, digamos, que no pertenecen al reino de Francia y ven que en gran medida, digamos, el papado de Aviñón responde, digamos, a los intereses del reino francés, o se alinea, está alineado con los intereses del reino francés. Un papado que además es acusado de corrupción, de venalidad, digamos, eh, de vivir en una situación de lujo, digamos, ¿no? De enriquecimiento a costa del conjunto de los fieles de la iglesia, ¿no? Eh, en este contexto van a despuntar también una serie de movimientos de cristianismo popular que van a tener, digamos, una serie de marcas vinculadas con el retorno a un cristianismo primitivo, más popular, sin la intermediación institucional de la jerarquía eclesiástica, un cristianismo popular que pueda acceder a la lectura y a la interpretación de la Biblia sin todas esas mediaciones burocráticas, institucionales, jerárquicas. Eh, este va a ser el contexto en el que más tarde van a ir despuntando, digamos, los cristianismos nacionales y populares, digamos, ¿no? Hay dos figuras que son la de John Wycliffe,
que va a ser una de las figuras abanderadas del cristianismo popular inglés, digamos, a cargo de la traducción de la Biblia al inglés, y en Bohemia, Juan Hus será quien traduzca la Biblia al checo. Bueno, son dos movimientos, digamos, de un cristianismo fervorosamente cristiano, fervorosamente popular, y que van teniendo marcas, digamos, también digamos, de distinción nacional, que de alguna manera prefiguran también, digamos, la nacionalización de los reinos, digamos, ¿no? Una nacionalización que alcanza, digamos, un sentir popular, más allá de las pertenencias a la aldea, a la ciudad, ¿sí? Digo, ahí hay algo en la historia de los nacionalismos que puede identificarse acá, y que prefigura algo de lo que va a pasar poco más de un siglo después, digamos, ¿no? Eh, con la Reforma Protestante, digamos, ¿no? Pero ya, digamos, hacia este tiempo, los movimientos de estos cristianismos nacionales y populares, si me permiten decirlo así, en sentido impropio, de Wycliffe y Hus, también son efecto del deterioro de la autoridad de los papas de Aviñón, ¿sí? Bueno, llegado un momento digamos, hacia la década del 70 del siglo XIV, 1376, creo, si mal no recuerdo, se resuelve devolver la sede pontificia de la ciudad de Aviñón a la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, hay toda una serie de intentos para lograr que, bueno, el papado vuelva a la ciudad de Roma. Y bueno, en el año 1378 hay un papa que inicia esa mudanza a la ciudad de Roma. No, perdón, en el año 76. 1376 hay un papa, Gregorio IX, que inicia esa mudanza a la ciudad de Roma, y en el medio de los preparativos de la mudanza se muere. Entonces se genera una situación como muy inestable, que tenía que ver con que, bueno, por un lado se estaba generando una transición de Aviñón a Roma, por otro lado, ahí, digamos, el cargo papal queda vacante. Bueno, ante esto, con cierta ansiedad, los cardenales, digamos, menos cercanos al reino francés se apuran y en colegio cardenalicio eligen a un nuevo papa de nombre Urbano VI, esto en 1378, ante lo cual una serie de cardenales más cercanos a los intereses de Francia protestan, se reúnen en otro colegio y eligen a otro papa, ¿sí? De nombre Clemente VII. Acá el nombre de estos dos papas no es significativo, lo significativo es que a partir de este año, 1378, y hasta el año 1417 va a haber dos papas, ¿sí? Un papa más cercano a Roma, otro papa más cercano a Francia, digamos, ¿no? Bueno, se le llama papa y antipapa. Este es el periodo del gran cisma, o sea, resolvemos el periodo del papado de Aviñón generando, digamos, una situación que no es necesariamente más auspiciosa que la del papado de Aviñón, que es el hecho de que durante varias décadas van a convivir dos papas, ¿sí? Y la cristiandad va a estar partida en su lealtad, digamos, a la autoridad de dos papados en competencia. Se intenta en el año 1409 generar un concilio, llamar a todas las partes, que se pongan de acuerdo y designar un papa de común acuerdo. Bueno, en la ciudad de Pisa, en 1409, se convoca este concilio, van los de una y otra parte, se elige a un papa de nombre, este es Alejandro V, y la cuestión es que tanto el papa favorito de los franceses como de los romanos deciden mantenerse en su cargo, entonces lejos de resolver el asunto y pasar de 2 a 1, se pasa de 2 a 3 papas, ¿sí? Entonces, bueno,
el conflicto finalmente se resuelve en el año 1417 con intervención del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo. Hace la de Constantino, convoca un concilio, hace que todo el mundo se ponga de acuerdo y demás, y en el concilio de Constanza de 1417 se alcanza la designación de un papa de común acuerdo de toda la cristiandad, de nombre Martín V, y con eso se acaba el gran cisma que va desde 1378 hasta 1417. ¿Sí? Es decir, son varias décadas donde la cristiandad está partida en dos papados, hasta tres en competencia. Ahora, hay algo ahí de la solución conciliar, ¿sí? Que esto se hubiera podido resolver mediante un concilio, bueno, genera mucho entusiasmo, ¿no? Y de alguna manera retoma, digamos, ¿no? Las teorías conciliares que estaban ya siendo aventadas desde el tiempo de Marsilio de Padua, ¿no? Y en este fervor conciliar se plantea, che, esto si funciona para resolver el gran cisma, debe funcionar casi para cualquier cosa, hagamos concilios, ¿no? Pasemos a una lógica de articulación de la forma política de la cristiandad latina mediante concilios recurrentes que vayan resolviendo de manera regular, digamos, los desafíos que atraviesa la cristiandad. Entonces, después del concilio de Constanza, se convoca a un concilio en Basilea, que arranca en el año 1431, y de este entusiasmo conciliar participa Nicolás de Cusa, que prepara un tratado de título de Concordancia Católica que lleva en el año 1433 a las sesiones del concilio de Basilea, ¿no? Y acá Nicolás de Cusa, digamos, enfatiza en el dispositivo institucional del concilio a partir de una comprensión, digamos, institucional, filosófica y bíblica de esta noción de concordancia. Yo quería compartir con ustedes algunos fragmentos de concordancia católica. Al comienzo del tratado, Nicolás dice: la concordancia es aquello por razón de lo cual la Iglesia Católica está concorde, en lo uno y en lo múltiple, en un solo Señor y en los múltiples súbditos, y de un solo Rey pacífico de infinita concordancia en sí mismo, fluye aquella concordancial armonía espiritual gradual y continuada a todos los miembros y súbditos unidos, para que un solo Dios sea todo y en todos. ¿Sí? Acá, digamos, aparece mucho más que, digamos, una apoyatura en la filosofía, una filosofía natural de corte aristotélica, una apelación a una totalidad, ¿sí? Que es una en lo más perfecto y en lo más ínfimo, ¿sí? Digamos, las resonancias a los episodios más neoplatónicos de Egidio de Roma, acá son reforzadas también por la apelación a las mismas fuentes, digamos, ¿no? O sea, aparecen también referidos Dionisio de Pseudo-Areopagita, digamos, toda una serie de reflexiones que apuntan a una tradición que se entronca mucho más en el platonismo que en el aristotelismo, digamos, ¿no? La idea de un todo armónico, concordante, en el cual digamos, lo inferior debe ser remitido a lo superior por vía de un orden jerárquico, armónico y articulado, digamos, ¿no? Un poco el tono en el que opera el texto de Nicolás de Cusa está mucho más en la línea de esa tradición que en la línea de la tradición aristotélica que estábamos reconociendo en autores precedentes. Ahora, en este contexto establece una distinción entre el sacerdocio y el imperio, que es nuestro tema, que es lo que nos interesa reconstruir. Con respecto al sacerdocio, lo que plantea
Cusa es que los sacerdotes son los intermediarios dentro de este orden jerárquico y concordante, son los intermediarios entre los fieles y los sacramentos, digamos, ¿no? Son el camino intermedio entre los fieles y los sacramentos, eh, y plantea que los sacerdotes que funcionan dentro de este orden jerárquico como intermediación entre los fieles y los sacramentos son un cuerpo que surge mezclado, lo dice así, de orden y de presidencia. ¿Sí? Orden y presidencia. ¿Sí? Potestas ordinis, de vuelta, y potestas jurisdictionis. ¿Sí? Es decir, los sacerdotes están ordenados y en virtud de eso pueden administrar los bienes de salvación, pueden administrar los sacramentos, pero al mismo tiempo en ese orden sacerdotal también hay presidencia entremezclada, es decir, diferentes sacerdotes presiden diferentes jurisdicciones en las que se articula la cristiandad. Ahora bien, la presidencia de los sacerdotes sobre diferentes partes de la cristiandad no implica que ellos sean primeros o superiores respecto del capítulo que presiden, sino que, y acá aparece una apelación a la regla de Cipriano, que plantea que cuantos más cristianos se reúnan, más cerca estarán de la verdad. ¿Sí? Hay una correspondencia entre el número y la infalibilidad. Y esto implica que el obispo, por ejemplo, que puede convocar a un concilio diocesano, no es superior a ese concilio, sino que el concilio es superior al obispo, como el concilio provincial es superior al metropolitano y como el concilio universal es superior al papa, digamos, ¿no? Está la idea de la superioridad del número de aquellos reunidos en mi nombre por sobre aquel que pueda ocupar de manera contingente o accidental una presidencia. ¿Sí? Dice Cusa, el concilio universal está por encima de toda autoridad, es la primera autoridad por consenso de todos. ¿Sí? Acá reiteramos, digamos, el expediente, digamos, participativo popular que ya podíamos identificar en Marsilio de Padua. Indica Nicolás de Cusa que el concilio universal tiene la autoridad de establecer los cánones y los estatutos, ¿sí? La autoridad de elegir, corregir y deponer a quienes habrán de presidir la Iglesia en sus diferentes niveles. ¿Sí? En el caso de Cusa hay un énfasis en la idea de la convocatoria a concilios como un expediente regular de la forma política cristiana. El problema acá, es un problema, digamos, técnico, pero de primer orden, es quién convoca a cada concilio, ¿no? O sea, se supone que entre concilio y concilio, bueno, que al finalizar un concilio, el mismo concilio establece los términos de su siguiente convocatoria. Ahora, ¿quién es el encargado de convocar y organizar entre concilio y concilio, digamos, ¿no? O ante la contingencia de algún evento que vuelva necesaria una nueva reunión. Plantea Cusa que en principio debería ser el Papa quien convoque el Concilio Universal, pero de mostrarse obstinado y pertinaz y de mostrarse renuente el Papa a convocar un concilio, lo puede hacer con toda tranquilidad el emperador. Como ya la experiencia de Constantino nos había mostrado que bien podía Constantino convocar y garantizar el funcionamiento del concilio de Nicea. ¿Sí? Ahora, pasemos del sacerdocio al imperio. Con respecto al imperio, la reconstrucción que hace Marsilio de Padua aparece nuevamente informada más por el derecho natural y de gentes que por cuestiones, digamos, vinculadas con la tradición bíblica y con el derecho divino. Plantea, y esto nos va a resultar más familiar, que los hombres por naturaleza
tienen necesidad de defender su cuerpo y sus vidas, y eso los lleva a reunirse en sociedad. Ahora, la sociedad genera conflictos y los más avisados convencen al resto de la necesidad de darse leyes y jefes. De vuelta acá, en el caso de Nicolás de Cusa, aparecen estas dos instancias, ¿sí? O tres, que pasan de un momento bestial a un momento social, de un momento social a un momento político, digamos, que tienen que ver con la naturalidad la natural socialidad del hombre, en virtud de su propia naturaleza indigente, y con la necesidad de en sociedad organizarse no de manera espontánea, sino mediante el establecimiento de leyes y jueces. Ahora, y acá aparece la figura esta nuevamente, los reyes y los emperadores que surgen de este movimiento del derecho divino, del derecho natural y de gentes, tienen un poder que proviene de Dios, pero a través del pueblo. Y provienen de Dios a través del pueblo sin ninguna necesidad de intervención papal. ¿Sí? Nicolás de Cusa es uno de los que más resonante, digamos, y uno de los primeros de manera más resonante y pionera, denuncia la falsedad de la donación de Constantino. Dice, la donación de Constantino es un texto trucho, ¿sí? Es un texto falso, no hubo nada de eso, no hay ninguna necesidad de intervención de la autoridad espiritual para que un rey, un emperador, tenga un poder legítimo, porque ese poder proviene de Dios, pero a través de los hombres, sin ninguna necesidad de intervención papal. ¿Sí? La concordia del imperio solo se mantiene mediante esta renovación de la armonía concordancial que implica la convocatoria frecuente a concilios. ¿Sí? Del mismo modo en que la concordia de la Iglesia se renueva mediante la frecuente convocatoria a concilios eclesiásticos, lo mismo. ¿Sí? Así que, digamos, acá en Nicolás de Cusa aparece reforzada este expediente conciliar como una solución a conflictos, incluso a los conflictos más álgidos, conflictos tan álgidos como las disputas en torno al papado, ¿sí? Y hay una confianza en que la solución conciliar permite resolver las atribuciones de autoridad y de poder, permite resolver las disputas en torno a la normativa civil y a la interpretación de las Sagradas Escrituras, y que es apoyándose en este expediente conciliar que puede de alguna manera renovarse de manera armónica y concordancial esta estructura republicana de autoridad y poder, ¿sí? Que tenga como contrapunto, ¿sí? Y como modo de resolver las tensiones al interior de la autoridad, del poder, entre autoridad y poder, a partir de una apelación frecuente a estas soluciones, digamos, colegiadas, que son los concilios civiles y los concilios eclesiásticos, digamos, ¿no? Bueno, respecto a autoridad y poder, respecto de cargo y persona, aparece esta misma, digamos, esta misma tensión entre, decíamos, entre orden y presidencia, digamos, entre potestas ordinis y potestas jurisdictionis, y la posibilidad del dispositivo conciliar de corregir, ahora voy a pensar en Gerardo, que es que diga esto, en corregir o separar aquellas personas que no se comporten en correspondencia con el cargo. Con respecto a la temporalidad, quería introducir algo, un último episodio que en el que resuena la figura paulina del catejón, ¿sí? Acá aparece en Concordancia Católica un capítulo dedicado al fin de la historia, al juicio final y a la venida previa del anticristo. Dice Nicolás de Cusa: aunque el día del último juicio
no venga antes de la venida del anticristo, sabemos que primero ha de ser devastado todo el imperio romano, perdonen, a ver, no, está bien, y ha de dividirse, y todos los a él sometidos se separarán de él. Y de manera semejante ha de darse una separación de la obediencia a la sede romana por parte de algunos eclesiásticos ante la venida del anticristo. En este capítulo de Concordancia Católica, Nicolás de Cusa reflexiona sobre la inminencia o no de la llegada del fin de la historia, ¿sí? De la llegada del juicio final. Lo que recuerda a partir de las enseñanzas evangélicas contenidas en el Apocalipsis es que, y en la carta de Pablo a los tesalonicenses, es que antes de la llegada de Cristo, la segunda venida de Cristo, del juicio final, habrá de afirmarse el gobierno del anticristo, ¿sí? Y que el fin de los tiempos, el día último, está precedido por un día anteúltimo, que es el de la afirmación del gobierno del anticristo. Ahora, ¿cuáles son las señales de la venida del anticristo, que son previas al triunfo de Cristo sobre el mal? Bueno, estas señales son la devastación del imperio romano que ha de dividirse y la separación de la obediencia a la sede romana por parte de algunos eclesiásticos, ¿sí? Señales, digamos, de la llegada del anticristo y de la llegada del anteúltimo día serán, digamos, la caída del imperio romano, la división del imperio romano en una multitud de reinos y la división de la fe cristiana a partir de la separación de algunos eclesiásticos respecto de la obediencia a la sede romana, ¿sí? Esto lo escribe en el siglo XV, es decir, unas décadas antes del siglo XVI, ¿no? Dice, aunque las persecuciones y muchos males que han de preceder digamos, al fin de la historia, al fin de los tiempos, ya los estamos viviendo hoy, sabemos que el fin del mundo no está aún a punto, aunque haya señales del fin. Es necesario que antes el nombre del Señor y la Iglesia se extiendan por todo el mundo y las islas. Bueno, acá hay algo que me resulta tremendamente significativo. En parte tiene que ver con una aclaración de la comprensión cusana del catejón, digamos, ¿no? De esta temporalidad histórica propia de la comprensión del tiempo histórico cristiano, un tiempo, digamos, transido por el escatón, digamos, por el fin de los tiempos, que está marcado por la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y por el juicio final, pero antes de la segunda venida de Cristo y el triunfo de Cristo sobre el anticristo, se habrá de afirmar el tiempo del anticristo, el reino del anticristo. Bueno, esta afirmación del tiempo de la anomia viene dada por algunas anticipaciones del fin. Ahora, lo que dice Cusa es que la afirmación del tiempo del anticristo estará marcado por la disgregación del imperio romano y por la apostasía respecto del cristianismo de Roma, digamos, ¿no? Dice esto un siglo antes de la Reforma Protestante. Y plantea que el tiempo con que se cuenta antes de que eso suceda es un tiempo de descuento en el cual la cristiandad tiene una tarea importante que hacer, que es la de tratar de salvar a los más que se pueda antes de que llegue el fin. Salvar a los más que se pueda implica, por un lado, llevar adelante una reforma en el imperio y en la iglesia que introduzca el repertorio conciliar para intentar que la proliferación de los malos sea lo menos posible, la menos posible, y por otro lado, llevar la palabra de Cristo a todos aquellos que no hayan nunca oído hablar de Cristo, ¿sí? Por el mundo conocido y por las islas, ¿sí? Así que a mí que hable de la disgregación del Imperio Romano en una multiplicidad de reinos nacionales, por decirlo así, y de la disgregación de la fe respecto de la ortodoxia romana, en un tiempo que
que es un tiempo de descuento, que obliga a los cristianos a llevar la fe cristiana, el mensaje del Evangelio, a todo el mundo conocido y a las islas por conocer, me resulta de una prefiguración tremenda. Máxime cuando retomo también la datación que pone Nicolás de Cusa del fin del mundo, que dice que llegaría para el año 2033. Así que en uno de sus cálculos más precisos, colocan el año 2033 el tiempo del fin de los tiempos, ¿no? Así que bueno, quería compartir ese último tono, digamos, escatológico, porque me parece que en este capítulo de Cusa, que lo tienen ahí seleccionado, está contenida gran parte de la fuerza de la temporalidad catejóntica de la que después habla Carl Schmitt, ¿no? Un último esquemita que quería compartir con ustedes, digamos, como para compendiar lo que estuvimos repasando, y ahí retomo algún comentario escrito en el chat y abro la palabra. Tanto como para ofrecer una sistematización brutal, pero que de alguna manera simplifica digamos, y esquematiza lo que vimos, uno podría identificar en lo que recorrimos, digamos, 3 esquemas muy generales. El primero de ellos, digamos, es el que está presente en el Evangelio, es el que introduce Pablo cuando dice ningún poder, no hay poder que no provenga de Dios, ¿no? Esto implica que tanto la autoridad sacerdotal como el poder real provienen ambos de Dios, ¿sí? Eso es lo que dice Pablo en el Evangelio, eso es lo que dice Gelasio en su carta a Anastasio, ¿sí? Y de alguna manera la cristiandad latina, la República Cristiana como forma política de la cristiandad latina, tiene que componer esta idea de que tanto la autoridad como el poder provienen de Dios. En Gelasio esto está presente, porque está presente en el Nuevo Testamento. Ahora, a partir de la falsa donación de Constantino, con los desarrollos de Gregorio VII en el marco de la querella de las investiduras y con las bulas elaboradas por Bonifacio VIII en el marco de su conflicto con Felipe el Hermoso, va a comenzar a firmarse un esquema, algo distinto, que coloca, si bien coloca todo poder como proveniendo de Dios, coloca al poder de los gobernantes temporales como proveniendo de Dios a través del Papa, ¿sí? Esto está presente en la figura digamos, en la imagen de la coronación de Constantino por el Papa Silvestre, en la falsa donación de Constantino. Aparece con mucho mayor claridad y contundencia en las pretensiones de la plenitud de poder papal de Gregorio VII en el marco de la Reforma Gregoriana y de Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam, ¿sí? La idea de que sigue habiendo una república, porque hay distinción entre autoridad y poder, entre sacerdotes y gobernantes, pero los gobernantes, digamos, dependen, ¿sí?, del Papa y su legitimidad solo está garantizada en la medida en la que se avengan de manera obediente a las determinaciones del papado, digamos, ¿no? Podríamos caracterizar que hay un segundo momento central de la cristiandad latina, donde la república cristiana se descompensa en favor de una preeminencia del poder del Papa, no solo sobre el conjunto de los clérigos, sino también sobre los gobernantes temporales. Ahora, con Marsilio, Guillermo y Nicolás, yo creo que el esquema se complejiza en el siguiente sentido. Y acá lo que tenemos es que si bien todo poder proviene de Dios, el poder temporal de reyes y emperadores proviene de Dios a través de los hombres, ¿sí? El poder desciende de Dios a los hombres y son los hombres los que se dan reyes y en todo caso emperadores, bueno, dependiendo
de cuál de los autores considerará que los emperadores son imprescindibles o no, pero el poder de la espada temporal proviene de Dios por intermedio de los hombres. En el caso de los sacerdotes, la potestas ordinis proviene de Dios, mientras que la potestas jurisdictiones proviene de Dios también, pero por intermediación de los hombres. No sé si se ve con claridad en el esquema, pero la idea es que el intento de mantener en pie la división de principados que es propia de la cristiandad latina, en un contexto en el que de todo, siempre, digamos, todo poder proviene de Dios, aparece en este último episodio de la cristiandad latina, mediado por la participación de los hombres, del pueblo cristiano, ¿sí? Que es no la fuente, pero sí, digamos, la causa eficiente de la emergencia de los reyes y emperadores, y es el pueblo fiel, ¿sí? El que establece no el poder de administrar los sacramentos que proviene de Dios, pero sí establece al interior de los ordenados, de los sacerdotes, quienes habrán de ocupar las diferentes presidencias al interior de la jerarquía de la Iglesia. Yo espero que este esquema les facilite más más que complicarles. Quería compartirlo porque me parecía que había algo del recorrido de estas 4 sesiones que quedaba aclarado, establecido con mucha simplicidad, digamos, ¿no? Pero bueno, con mucho esquematismo, es un esquema, pero me parecía que podía ordenar lo que habíamos recorrido en las últimas 4 sesiones y en esta también.